El cabrero chileno es heredero de una larga tradición que se remonta al siglo XVII. Tanto el arriaje como la crianza generan un amplio sistema de intercambio comercial que, asociado a la exportación de ganado, ha permitido la conectividad y el intercambio entre distintos lugares de la zona, estimulando el trueque. A lo largo de la historia, se ha constatado la existencia de dos tipos de arrieros. El primero, asociado al desarrollo de la hacienda, es considerado un arriero profesional, quien cobraba un sueldo y estaba dedicado exclusivamente al traslado del ganado a pie, figura que perduró hasta finales del siglo XIX. El segundo, desarrollado en las culturas aborígenes Colla y Atacameña, es un tipo de arriaje de subsistencia donde se intercambian productos agrícolas cosechados en las comunidades. Sin embargo, se estima que con el desarrollo de la cultura diaguita se comenzó a practicar la transhumancia en el norte chico, en particular con la ganadería de llamas y alpacas. Durante el periodo colonial, se instalaron zonas exclusivas de pastoreo en los valles e introdujeron la cabra, animal que por su tamaño y menor valor económico fue ubicada en las quebradas y llanos precordilleranos, dando origen a la crianza y arriaje caprino del sector. Tras la transformación de la hacienda, la crianza caprina se transformó en una de las principales actividades de la zona, abasteciendo de carne, cuero y queso al Norte Grande, durante el auge salitrero de Chile. Esta modalidad del desplazamiento de los crianceros caprinos de nuestra región viene heredada de los conquistadores españoles que introdujeron las primeras cabras mediterráneas y donde también existe la transhumancia del ganado de una región a otra buscando mejores praderas y pastos. A lo largo del siglo XX, el arriaje en la zona se ha concentrado mayoritariamente en el ganado caprino y ovino y ha permitido la articulación entre territorios como el desierto y la puna. En la actualidad, familias de herreros transportan sus propios animales y bienes hasta sectores cordilleranos y precordilleranos, buscando agua y alimento dependiendo de las estaciones del año. Estos ciclos transhumantes se denominan como invernada, que identifica el traslado en época invernal hacia tierras más bajas y veranadas, que señala el traslado de animales en verano a tierras más altas. La ganadería caprina transhumante se basa en la búsqueda de una segunda primavera. La de la alta cordillera, las altas mesetas argentinas entre 3.000 y 4.000 metros de altura están compuestas por rocas sedimentarias microporosas que almacenan el agua del desderrimiento de las nieves en la primavera y la liberan en verano, permitiendo el desarrollo de una vegetación de pradera inundada típica de estas regiones llamada vega. Pero esta transhumancia no solamente se realiza usualmente cada verano hacia la cordillera, sino que además hay desplazamiento de crianceros caprinos y su ganado hacia otras regiones del país o dentro de la región hacia los cerros precordilleranos donde prevalece cierta vegetación arbustiva, en altitudes superiores a los 1.000 metros, lugares donde usualmente la nieve caída en invierno mantiene bofedales o vegas húmedas. Son muchas las historias de familias completas de nuestra región que cimentaron su desarrollo social y económico en torno a esta actividad ancestral. Tal es el caso de la familia del conocido empresario transportista de Los Vilos, Alonso Aguirre, oriundo de la comuna de Río Hurtado, en la región de Coquimbo, quien desde niño acompañó a su padre y su madre, junto a sus hermanos, a los cerros precordilleranos e incluso a la alta cordillera en territorio argentino, en la búsqueda de praderas y pastos para su numeroso ganado caprino. Y con el objetivo de graficar esta historia y recordar tiempos ya pasados, don Alonso se embarcó en la aventura de realizar un recorrido que tradicionalmente hacía desde el pueblo de Hurtado hacia los cerros precordilleranos cercanos, para buscar aquellos lugares donde en su niñez pernoctaban y vivían gran parte del año, acompañando y cuidando sus piños de cabras. La aventura se inició muy temprano, casi de madrugada, en un recorrido a caballo, subiendo en primer lugar desde el valle del pueblo de Hurtado hacia una meseta ubicada casi a 2.000 metros de altura, en las inmediaciones del Cerro del Pachón. Fue un lugar recorrido por un pseudo camino vehicular, pero solo apto para 4x4, que los caballos vaqueanos en estos senderos agrestes y escarpados no tienen ningún problema en subir. Luego de más de 2 horas de subida llegamos a la meseta de casi 2.000 metros de altura y nos detuvimos a descansar, a asegurar las monturas, protegernos del sol inclemente, tomar agua para hidratarnos y comenzar,
el tramo más espigado y peligroso para llegar a la cumbre del Cerro del Pachón a casi 3.000 metros de altura. Este lugar se llama la Comunidad de Piedras Blancas. Es un lugar que yo he tenido un sueño de tantos años. Yo de este lugar, yo me fui hace 44 años. Entonces, en este momento estamos iniciando la subida a donde yo nací, que eso fue mi sueño de juventud. Yo me fui hace 44 años de esta zona. Entonces, en este momento estamos iniciando la ruta a tratar de llegar donde yo nací, porque el camino es muy malo, que lo vamos a ver enseguida. Que yo nací debajo de una roca arriba, porque nosotros antes mi familia éramos transhumantes. O sea, transhumante quiere decir que con los animales andábamos en un tiempo, unos meses en un lado, en otros meses en otro, entonces nos íbamos cambiando, íbamos a la cordillera. Entonces ese es el sueño y vamos a cumplirlo hoy. Pues. La subida por una huella de arrieros fue complicada y dura, tanto para los caballos como para los jinetes. Así que, lentamente y guiando con paciencia las cabalgaduras, fuimos ascendiendo paso a paso sobre los 2.000 metros de altura por una quebrada abrupta y escarpada. Luego de aproximarnos poco a poco hacia las cumbres, llegamos a la primera bajada, lugares donde históricamente las familias de crianceros pernoctaban por meses, soportando el frío de las alturas en precarias construcciones de piedra, barro y techos de vegetación, circundado todo por un cerco de piedras para encerrar el ganado. Generalmente estas llamadas majadas estaban cerca de una fuente de agua dulce, y allí estuvo viviendo en el pasado también la familia de don Alonso Aguirre, quien explicaba cómo se usaban rocas planas para moler granos y mostraba esas instalaciones que les cobijaban del frío y la nieve. Para moler trigo, harina tostada, para pelar, hacer el frangollo, el trigo, típico trigo pelado que se usaba mucho antiguamente. Esa era la comida que se usaba, que comíamos nosotros. Sí. Esto tiene un valor tremendo histórico. Y aquí están. Ojalá que esto perdure en el tiempo. Ahí ustedes pueden observar las construcciones de piedra donde alojaban, donde hacían su vida diaria los crianceros caprinos, que traían su ganado de cabra hasta los cerros, acá a 2.350 metros de altura. Se apreciaba en su interior que ya habían pasado algunos años en que estas precarias viviendas no se han ocupado, ya que la aguda sequía ha afectado a la región durante varios años. Ha inhibido la crianza de cabras y los desplazamientos deben efectuarse hoy obligadamente hacia las cordilleras argentinas. Desde esas alturas ya se divisaban las cúpulas del gran observatorio Géminis, con su espectacular torre principal que escudriñara los secretos del universo desde Chile. También allá, muy abajo, se lograba divisar el valle del río Hurtado, con sus verdes bordes y sus explotaciones agrícolas, y mucho más allá, entre los cerros azulados de la precordillera, se lograba divisar también la ciudad de Andacollo, con sus claves mineros y piscinas. Ya estábamos situados a 2.500 metros de altura. Acá todavía hay agüita en la quebrada, cerquita donde estaban las chozas de la majada. Todavía hay agüita a pesar de la escasez hídrica que afecta a la región. Ustedes pueden apreciar acá como baja, está húmedo todavía, algo de agua baja. Mire el hilito aquí. Don Alonso, ¿qué nos puede decir sobre esto? Oiga, emocionante, don Jaime. Esto antiguamente, cuando yo vivía por aquí, había pero mucha agua. Porque como esto pueden ver, esto es parte cordillera. Aquí los transhumantes veníamos a pastar nuestro ganado por acá. Entonces aquí había harta agua. Y ahora con la escasez hídrica, mire el hilito que queda, pero todavía queda. O sea, ¿qué quiere que le diga? Emocionante.
seguía una corta subida en caballo hacia la base de rocas del Cerro La Campana, donde se produjo la etapa más dura, ya que la altura superaba los 2.800 metros y a pesar de recorrer un tramo de no más de 200 metros, lo pedregoso y empinado del terreno, subiendo a pie, mermó nuestras fuerzas físicas y faltaba el aire. Pero paso a paso llegamos a un lugar maravilloso, con una vista impresionante del observatorio y de las serranías y montañas circundantes, pero siendo la protagonista principal la famosa Piedra de la Campana, que realmente suena como una gran campana, tal como podemos escucharla a continuación. Esta. Un concierto de campana. Este era el punto de encuentro de todos los jóvenes, pues, de edad de niños de 7, 8, 10, 15, 18, 20 años. Este era el grupo que nos juntamos aquí. Entonces, esto era como el medio de comunicación porque sabíamos que esto se escuchaba de un cerro a otro. Entonces, el primero que llegaba aquí empezaba a tocar la campana y nos empezamos a juntar aquí y en la tarde ya nos íbamos cada cual a su campamento. Don Alonso instalando la última piedra en el monolito que hacía cuando era niño. Y no es chiste. Y no es chiste. Aquí a más de 2.600 metros de altura. Don Alonso y el vaqueano que nos acompañaba, también protagonistas de aquellas aventuras de la transhumancia, nos señalaron su experiencia. No, en esos tiempos era igual como lo que conversa don Alonso, era complicado, difícil, era difícil llegar a caballo, no era como ahora, pues todo era más distinto. No es como ahora, pues más fácil ahora, ejemplo, nos tenemos caminos casi aquí mismo, pero en esos años no, era todo más. Costaba, ¿cuánto? 5 o 6 horas para llegar a caballo acá, ahora en estos momentos ya es más rápido. Y ustedes construían esos ranchos de rocas, de piedras, ¿no es cierto? Y le ponían techumbre. Pirca y varilla, chambones, que hay un monte que se llama chambón y al final eso es lo que cerramos con chambones para que no entrara el aire. A veces en la mañana, en las noches era un hielo muy grande, pero al final había que aguantarse más en los ranchos. Esto está de muchos años, ¿no es cierto? Claro, muchos años. Esto ya muchos años, Cantidad de años. Generaciones, claro, generaciones. Cientos de años de estos campamentos. Más tarde bajamos un poco hacia las cabalgaduras y nos trasladamos hacia la base del Cerro El Pachón. Y llegamos a un lugar muy importante, donde vivió por largos años la familia de don Alonso y donde en lo personal se produjo un hecho muy particular e importante. En este lugar cercano a una gruta situada en una gran roca, nació o vino al mundo don Alonso Aguirre, luego de que su madre repentinamente comenzara a sufrir los dolores de parto y el nacimiento fue inesperado y en precarias condiciones, solo asistida por una experimentada partera que logró llegar al lugar desde las inmediaciones. Don Alonso nos relata ese momento, aunque su recuerdo se confundió acerca de la versión de si la partera estuvo o no presente en el nacimiento, siendo en la realidad que sí llegó a asistir a su madre. Muy emocionante. Yo precisamente hace 64 años nací aquí. Y hace 44 años que yo me fui de esta zona. Y mi sueño era volver donde yo nací, porque imagínense, antiguamente las mamás parían en cualquier lado y sin asistencia. En mi caso, mi mamá se le adelantó el parto, al parecer, me tuvo sola y la partera vivía como a 2 kilómetros que era abajo, así que en ir y volver en la noche, mi mamá me tuvo sola, o sea, emocionante, ¿de qué quiere que le diga? Muy emocionante este momento, porque de aquí, bajo esta roca, en esta cueva, de aquí nací yo, vine a este mundo. Y lo cuento con mucho orgullo porque la verdad que yo ahora estoy en los vilos, otra vida, totalmente la vida es diferente a como era antiguamente. Aquí eran los campamentos, los transhumantes. Estábamos aquí un tiempo aquí, después los cambiamos a otro lado con cabra, porque esta era zona caprina.
y con mucho orgullo cuento esta historia. Viendo en el lugar las condiciones de la aguda sequía que ha afectado a la región y que ha dejado atrás esa vida de aventura y de grandes sacrificios de los crianceros caprinos, un ejemplo es que la antigua vertiente, que hace unos 4 años atrás aún vertía agua, hoy está completamente seca. Era frecuente que allí la familia de don Alonso sacara el vital elemento para su subsistencia y faenas domésticas. Aquí era el donde brotaba agua, todo esto se hacía el pocito y corría ahí para abajo. Todo eso la humedad, pero ahora no queda absolutamente nada, la pura demostración. Estamos hablando de 50 años atrás, había agua. Luego visitamos la que era la casa de piedras y los corrales, y en ese lugar don Alonso encontró una vieja pala pequeña que utilizaban para limpiar los corrales en su niñez. La cantidad de años botada está aquí. Con esta limpiamos el corral. Botamos el guano. Esta era la cocina Esta era la cocina. de don Alonso cuando se cambiaron para este lugar. Un poquito más arriba donde él nació. El living comedor de don Alonso. Uy, la que. Mire. Los recuerdo nomás. Posteriormente, y dejando atrás la emoción de volver al lugar de sus orígenes, acotados por el esfuerzo físico a casi 3.500 metros de altura, comenzamos el regreso bajando lentamente por la misma huella de arrieros por la que accedimos a esas cumbres, a un reencuentro con la historia de una de las tantas familias de crianceros que, buscando su subsistencia y forjando un futuro en base a la comercialización de quesos, carne y cuero, fueron dejando esas huellas y testimonios imborrables de grandes historias y emociones que desgraciadamente van desapareciendo lentamente por los avances de la tecnología, por las difíciles situaciones que provoca el cambio climático y por la reconversión de esta familia de crianceros donde sus hijos actuales ya son la mayoría profesionales y por lo tanto buscan otros destinos. Pero aquí queda el testimonio tangible e intangible de personas que, como don Alonso Aguirre y su familia, fueron crianceros caprinos de nuestra región y hoy tienen otras actividades, pero que no olvidan sus ancestros, sus humildes orígenes, que constituyen un patrimonio vivo de la historia y tradiciones de nuestra región y de nuestro amado país. Los últimos que vimos antes de volver muy agotados a nuestro lugar de partida fueron los testimonios gráficos de nuestros antepasados, pueblos originarios que plasmaron en rocas sus visiones cosmológicas, sus creencias y sus vidas, muy en concordancia con la naturaleza que les rodeaba y a la cual respetaban, veneraban y cuidaban. Un concierto de campana.